Cordial saludo compañeros y profesor. En el día de hoy estamos haciendo la presentación final de nuestro proyecto, titulado Predicción a partir del modelo matemático del fenómeno de transporte de masa del flujo hidromagnético. Nuestro grupo está conformado por Ricardo Gómez, Vanessa Ortega y mi persona, Juan Pablo Miranda. Comenzamos con nuestra introducción. Definiendo la nanotecnología, podemos decir que es la manipulación de la materia con al menos una dimensión entre 1 y 100 nanómetros, teniendo en cuenta los efectos de la mecánica cuántica para la transformación de la materia. Seguimos con la definición de nanofluidos. Podemos decir que son nanopartículas que se dispersan por igual en una pequeña dimensión y que se suspenden de manera estable dentro de un fluido base. Ahora presentamos nuestros artículos principales, destacando el número 4, que vemos una imagen de este más adelante, y nuestra pregunta problematizadora. ¿Qué comportamiento podemos esperar para un nanofluido ubicado en una superficie de estiramiento recta al resolver las ecuaciones diferenciales de transporte de masa y energía con el método de diferencias finitas en Python? Ahora, para el planteamiento del problema hay que hacer una aclaración, ya que estamos utilizando las ecuaciones para fluidos magneto-hidrodinámicos, pero en el título de nuestro proyecto y en el artículo utilizamos que es un fluido hidromagnético. Los fluidos magneto-hidrodinámicos son fluidos conductores de electricidad como un plasma o metal líquido que se mueve en presencia de campos eléctricos y magnéticos. De estos fluidos pues sale el fluido hidromagnético, que es como una derivación de esta, pertenece a la misma familia. Pero en este hay una diferencia, ya que la influencia magnética es dominante si se compara con los efectos eléctricos. Ahí estaría la diferencia. Entonces, para este caso presentamos esta imagen del artículo 4 y nos dice que en este se hace una simulación numérica para la transferencia de masa en una placa vertical permeable infinita y se consideran los siguientes fenómenos: la radiación térmica, la reacción química, el movimiento browniano y la termoforesis. Esto es importante cuando se utilizan se analizan los fluidos hidromagnéticos con las ecuaciones magneto-hidrodinámicas, ya que así en este tipo de fluidos se proporciona una descripción más precisa de los fenómenos físicos involucrados que les acabo de mencionar. Además, permite explorar y entender mejor los efectos de los campos magnéticos en los flujos y las implicaciones a la hora de hacer la transferencia de masa y calor, lo cual es fundamental para el desarrollo de tecnologías avanzadas y la mejora de fluidos industriales, como les cuando quiera hacer una simulación como está en la imagen. De nuestro trabajo, llegamos a la parte del modelo matemático en la cual se implementó la técnica de diferencias finitas explícita, el cual es un método numérico utilizado en programación para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en este método, estas ecuaciones se discretizan mediante una malla o rejilla y las soluciones se calculan en cada punto de la malla utilizando una fórmula explícita que depende de los valores de la solución en los diferentes puntos. Entonces, más adelante se va a explicar mediante unos dibujos y teniendo en cuenta la ecuación manejada y presentada en nuestro artículo guía. Bueno, entonces hablando un poco de las diferentes ecuaciones y variables que presenta nuestro trabajo, tenemos ecuaciones definidas como componente phi, número de Lewis, parámetro browniano, parámetro de termoforesis, que más adelante lo utilizaremos al momento de graficar, reacciones químicas, componentes de velocidad en Y y componentes de velocidad en X, unidades de metros sobre segundos. Todos estos parámetros van a estar relacionados y van a estar inmersos en la ecuación gobernante, la ecuación principal, y en nuestro caso utilizaremos la ecuación de equilibrio de masa. Entonces, en esta ecuación tenemos los parámetros que le mencioné anteriormente con unas condiciones de frontera que se utilizan a lo largo del artículo mencionado. Entonces, a su vez, con ayuda de las condiciones de frontera se realizan diferentes cálculos obteniendo la ecuación principal, ¿verdad? Aquí están los parámetros de NT, el número de Lewis, termoforesis, la reacción química, etc., con sus respectivas condiciones de frontera. Y llegamos a como lo importante, y teniendo en cuenta esta última ecuación de masa, se llega a la parte de discretizar las diferentes ecuaciones, donde se tiene que tener, y nos guiaremos del dibujo guía, en el cual en el punto I, J va a ser como lo principal, ¿verdad? Al lado izquierdo tenemos como el pasado, donde tendremos I, J menos 1, y a su vez al lado derecho tenemos el futuro con I, J más 1. Y asimismo, para tanto la parte superior como la parte inferior, donde se manejará
y menos 1, j, y para la parte superior y más 1, j. Entonces, si nos podemos observar el dibujo, pues esta parte donde se encuentra como una rejillita con unos orificios, aquí estaremos asociando a la parte izquierda de la malla, donde, por decirlo así, se va a encontrar descentralizado estos puntos, ya que no van a presentar un vecino a su lado izquierdo. Lo mismo pasará sobre pues esta línea curva, ¿verdad? Que es de color negro, en la cual también va a estar descentralizada por lo que no tiene un vecino a su lado derecho. En esta parte inicial, por decirlo así, en el eje 0,0, pues va a estar en la malla I, J. Y en todo el centro, pues donde está pasando el fluido, vamos a encontrar que la malla va a estar centralizada, porque esta pues presenta vecinos a su lado, tanto en el pasado como en el futuro. Entonces, teniendo en cuenta esto, se hace pues la discretización, donde aquí, en esta primera instancia, vemos que está centralizada, por lo que tiene vecinos a ambos lados. Aquí también podemos observar que está centralizada. Y un ejemplo que está descentralizada, la cual no tiene un vecino, ya sea en un futuro o en un pasado, puede ser este ejemplo que acompaña aquí el valor de U. Bueno, también tenemos en cuenta valores de phi y de teta que van a estar inmersos pues, en esta ecuación principal y con unas condiciones de frontera que también se manejarán. Y por último, pues con las curvas esperadas, deseamos pues tener una curva de concentración versus el tiempo, donde pues el valor de parámetro de termofluencia va a estar constante, y pues ya que este depende pues de la temperatura. Entonces, pues, esto es lo que vamos a, mediante el código, esperamos obtener. Muy bien, entonces para la parte del código lo vamos a dividir en dos. La primera parte es el planteamiento de la solución por el método de diferencias finitas explícitas, y como se explicó anteriormente. Y la segunda parte es la elaboración de la interfaz. Entonces empezamos con definiendo cada una de las librerías NumPy y Matplotlib que me sirven para graficar y para los arreglos. Definimos las condiciones iniciales y los parámetros dados por el artículo. Los últimos, que son en T, NB, LE, KR y P, son números adimensionales brindados por el artículo. Las diferencias o los espacios en las direcciones X y Y, o sea de X y de Y para este código, también se brindan en el artículo como 8 y 2, y el número de puntos de nuestra malla también dados por el artículo son 125 en ambas direcciones. Luego se define la matriz de tamaño NX, NY, y se va a ir llenando a medida que resolvemos la ecuación por el método de diferencias finitas. Definimos la concentración en el infinito como C infinito igual a 0, y CW como la concentración en la pared igual a 1, es decir que la concentración inicial en la pared va a ir disminuyendo a medida que pasa por el fluido pasa por la malla. Ahora bien, en las condiciones iniciales, tal como se define en la tabla 6, tenemos que para x igual 0 va a ser C infinito, para y igual 0 va a ser CW, y para y infinito va a ser C infinito. Ahora bien, para definir las velocidades, que son U y V en la ecuación original, lo que se hace es que se crea un vector lleno de cero principalmente, y luego se llena en cuanto a una gráfica que se encontró en el artículo, que es esta que encontramos aquí, que nos damos cuenta que estos valores de velocidad van a ir variando desde 0 hasta 1, es por eso que se hace este for, para ir llenando esos valores. Luego, para el cálculo de phi, tal como se define en el artículo también, se hace el cálculo desde C0 menos C infinito sobre CW menos C infinito, que serían las concentraciones. Ahora bien, para el planteamiento de nuestro vector phi, según la discretización que tenemos aquí en la tabla 7, tal como se mostró anteriormente y se explicó, tenemos tanto la malla pues discretizada con puntos centralizados o puntos descentralizados, dependiendo el gráfico que se explicó anteriormente. Ahora bien, esta ecuación discretizada se brindó también en el artículo, entonces lo único que se hace es plantearla aquí en nuestro código, teniendo en cuenta que estamos llenando el pi futuro a partir del pi presente, que es lo que conocemos, y se guardan estas soluciones en el vector solución. Este es el resultado de variable explorer que nos brinda Python en nuestro código. Si nos damos cuenta, esto va a ir variando a medida que el fluido se va moviendo. Entonces, por último, se grafica en esta última parte del planteamiento, se grafica la solución de nuestro pi con respecto al tiempo y con respecto al parámetro de t, para poderlo comparar con la curva esperada. Ahora, en la segunda parte del código tenemos la interfaz, donde primero importamos las librerías que vamos a necesitar para hacer nuestra figura, que en nuestro caso es una figura 3D. Entonces se asigna una cadena de texto para ventana UI, que va a ser una de las variables que vamos a tener. Se define la clase llamada imagen, que se hereda de Figure Canvas, y esta clase se utiliza para mostrar la gráfica dentro de la interfaz. En el constructor de la imagen se crea un objeto, figure, con tamaño determinado y resolución determinada,
y luego se agregan los ejes a la figura. Se inicia con objetos, tenemos la ventana principal, que es la otra clase, que se hereda de Main Window, propio de Qt Designer, y esta clase se representa pues la ventana principal, la interfaz gráfica. Entonces se sigue cargando los datos, que sería para Load UI, que va a ser a partir de nuestro Qt Designer creado para la ventana. Se carga el archivo a la interfaz y se llama al método setup para que se genere la interfaz y se pueda realizar cualquier configuración que se va a mostrar posteriormente. Ahora bien, cuando tenemos el setup, que sería para cada uno de los botones, se conecta cada uno de los botones a un método determinado. Para estos casos van a ser cargar, graficar y cerrar, como se muestra en la pantalla con este código. Y aquí tenemos graficar y aquí tenemos cerrar, que va a ser pues nuestro fin ya de los botones. Ahora bien, esta es la ventana que obtenemos con obviamente el mismo resultado que nos imprime el Variable Explorer y el Canvas final. Bueno, también se agrega una ventana secundaria donde se adiciona el botón de cerrar, y esta lo que permite es asegurarse de que el usuario sí quiera salir de la interfaz. Entonces, para la variación de los parámetros se tiene si aumentamos o disminuimos los valores de y. Para los valores de y y de X, si aumentamos, lo que hacemos es que habrá más espacio entre las mallas, entonces habrá menos puntos en el dominio del nanofluido. Esto puede resultar en que haya una representación más gruesa. Y para números menores, que son de X y de Y, si disminuimos estos valores, la malla lo que hará es que habrá menos espacios y habrá más puntos en el dominio del nanofluido, y esto puede resultar en una representación más fina de la simulación. Para las variaciones de DT también pasa lo mismo. Tenemos iteraciones grandes, lo que hace que abarca un intervalo mayor de tiempo y puede resultar en una simulación un poco más rápida, ya que se está realizando menos cálculos y actualizaciones en un periodo de tiempo determinado. Lo contrario pasa con números menores. Y por último, ya el análisis físico de resultados, quedamos que realmente como el nanofluido aquí representado muestra como el cambio de la concentración con respecto a los parámetros de termoforesis, que es NT. Sabemos que el perfil de concentración se ve afectado más que todo por el espesor de la capa límite de concentración, que es NB, que a su vez afecta el número de Lewis, que es LE, números que nosotros consideramos como constantes y que se encontraban explícitos en la ecuación de la difusión masa. Ahora bien, el parámetro de termoforesis también crea un impacto en el campo de concentración, pero aquí se asume como constante, debido a que depende de la temperatura. Los valores de los parámetros de caso también aumentan, o más bien se varían con el tiempo a medida que el perfil crece. Por lo tanto, el gráfico de la concentración proporciona una información suficientemente importante para el comportamiento del fluido en términos de la distribución de la concentración. Y aquí un poco de referencias. Muchas gracias.